Este es el resumen semanal de la lección de la Escuela Sabática para Adultos. Gracias a Dios hemos llegado a desarrollar un trimestre más, la lección número 13. El título de esta es Epílogo, conocer a Jesús y su palabra. Para memorizar, ustedes escudriñan las Escrituras porque piensan que en ellas tienen la vida eterna. Ellas testifican de mí. Juan 5:39. En la conclusión o epílogo del Evangelio de Juan, Cristo trató de inculcar las enseñanzas de su reino espiritual, su muerte vicaria y su segura resurrección en el corazón de la mente de sus seguidores. Sin embargo, sus discípulos no parecían incorporar lo que les decía. Esto les resultó bastante difícil de procesar a pesar de las numerosas ocasiones en que trató de explicarles la verdad y llevarlos a creer. Para que no seamos demasiado duros con los discípulos, ¿no es este el problema de muchos cristianos hoy? Oímos las palabras de Cristo y las estudiamos, pero ¿se convierten estas realmente en parte de nuestra vida o quedan apenas en nuestra mente sin alcanzar nuestro corazón? Aunque resulte difícil de creer, Pedro y los demás discípulos pensaban que Cristo restauraría a Israel como reino, derrotando al poder romano durante su ministerio terrenal. Tras la resurrección, la esperanza de los dos seguidores de Jesús que iban rumbo a Emaús estaba devastada. Cuando Jesús, a quien no habían identificado como el Salvador, se unió a ellos, les explicó las profecías relativas a él. La realidad de la resurrección y el derramamiento posterior del Espíritu Santo actualizaron lo que él había enseñado a los 12 desde el principio. Finalmente, la victoria de Cristo sobre la muerte se hizo tan real para los discípulos que estuvieron dispuestos a arriesgar su vida por la causa del Evangelio. Parece que en esas últimas semanas con el Señor resucitado, los discípulos finalmente aprendieron y creyeron más acerca de lo que Jesús estaba tratando de comunicarles. Él fue paciente con ellos hasta el final y está dispuesto a hacerlo con nosotros hoy. ¿Qué haríamos sin su paciencia? Que esta realidad de la cual estamos hablando nos ayude a ser más fieles a Él en cada pensamiento, sentimiento y acción de nuestra vida. Punto número 1 de la lección. En San Juan, capítulo 21, del 1 al 19, encontramos la reunión en Galilea. Incluso después que el Señor resucitado apareciera 3 veces a los discípulos, estos volvieron a pescar. Bueno, Pedro les sugirió que se fueran allá. Trabajaron toda la noche, pero no consiguieron nada. En condiciones normales ellos habrían pescado algo, pero no consiguieron nada. Ahora, Jesús pretendía que ese fracaso los hiciera enfocarse en ser pescadores de hombres. Nuestro fracaso en algo que solemos hacer bien a menudo nos lleva a buscar la ayuda divina. Jesús estaba buscando que los discípulos lo buscaran a Él. Y esa reunión en Galilea fue muy oportuna. Aquella mañana Jesús apareció temprano a la orilla y obró el milagro de la pesca y luego dio de desayunar a sus seguidores. Este relato muestra también que Cristo era una persona real. Por eso, después de resucitar, Él está haciendo un desayuno.
¿Qué fue lo que preparó? Dice la Escritura que fue un pescado asado. Con esto vemos que Jesús se interesa por sus seguidores. Cuando les pregunta, ¿tenéis algo de comer? Y se preocupa también por nosotros. Ahora, un punto bien importante. Algunos han dicho, bueno, si Jesús comió pescado, comió carne, ¿podemos comer nosotros también? La verdad es que debemos entender que la verdad es progresiva. La semana pasada veíamos una cita que habla con referencia a la verdad, y es que la verdad es adaptada a las necesidades de la iglesia en ese tiempo. Lo leímos en el conflicto de los siglos. Entonces, la verdad presente para el tiempo de Jesús no es la misma verdad presente para nuestro tiempo. Todas son verdades. En Primeros Escritos, en la página 63, dice que son muchas las verdades que contiene la palabra de Dios, pero es la verdad presente la que el rebaño necesita. Así que la reforma pro salud no fue la misma en los tiempos de los judíos ni en los tiempos de los apóstoles como lo es para nosotros hoy, que nos estamos acercando cada vez más al establecimiento del reino de Dios, a la restauración del reino que perdimos en el Edén, donde la dieta era netamente pura vegetariana. Así que cerramos este paréntesis y volvemos al punto central de la lección. Recordemos que el título es Conocer a Jesús y su palabra. Así que es Jesús el que busca siempre, y en este caso a sus discípulos, que ahora habían vuelto a sus trabajos habituales. Veamos una cita inspirada en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 123. Mientras más nos acerquemos a Jesús y más claramente apreciemos su pureza, la pureza de su carácter, más claramente discerniremos la excesiva pecaminosidad del pecado y menos nos sentiremos inclinados a ensalzarnos a nosotros mismos. Aquellos a quienes el cielo reconoce como santos son los últimos en alardear de su bondad. El apóstol Pedro llegó a ser fiel ministro de Cristo y fue grandemente honrado con la luz y poder divinos. Tuvo una parte activa en la formación de la iglesia de Cristo. Pero Pedro nunca olvidó la terrible vicisitud de la humillación. Su pecado fue perdonado y, sin embargo, él bien sabía que para la debilidad del carácter que había ocasionado su caída, solo podía valer la gracia de Cristo. No encontraba en sí mismo nada que le gloriase. Punto número 2. Mantener los ojos en Jesús. Juan 21, 18 al 25 nos da la historia de Pedro y Juan. Pedro, que de alguna manera vemos como una especie de competencia con Juan por ver quién tenía más favor con Jesús, pregunta, ¿y qué de este? Bueno, así parece. Jesús acababa de restaurar a Pedro ante sus compañeros y le acababa de encomendar el cuidado pastoral de sus ovejas. En medio de todo esto, Jesús incluyó la predicción de cómo daría su vida por el Evangelio. Entonces Jesús pidió a Pedro que lo siguiera. La única manera de permanecer fiel y firme a lo largo de su ministerio e incluso al martirio era seguir a Jesús. Entonces, mientras Pedro iba caminando con Jesús, Juan estaba cerca. Y esto despertó la curiosidad de Pedro. ¿Sufriría Juan al igual que él? La invitación a seguir a Jesús fue dirigida específicamente a Pedro, por lo cual éste preguntó, Señor, ¿y qué de este? Hablando de Juan.
Puesto que sabía lo que había en el corazón de Pedro, Jesús le respondió rápidamente: si quiero que éste quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Tú sígueme. En pocas palabras, lo que Jesús quiso decirle a Pedro es que la prioridad de seguirlo no depende de quién más lo haga o de las circunstancias que puedan seguir. Cada uno de nosotros tiene la libertad para seguir a Jesús personalmente. Claro, esto no significa que no tenemos que velar por la salvación de los demás. Pero si vemos a otros que no están encarrilados en el camino y por más que usted los amoneste, no se preocupe, usted siga al Señor. Ponga los ojos en Jesús. Veamos ahora eventos de los últimos días, página 154. Los hombres podrán resistir firmes en el conflicto únicamente al estar enraizados y fundados en Cristo. Deben recibir la verdad como es en Jesús y solo pueden satisfacerse las necesidades del alma cuando la verdad es presentada de esa manera. El predicar de Cristo crucificado, Cristo nuestra justicia, es lo que satisface el hambre del alma. Punto número 3. Luz y oscuridad. Se nos invita a leer San Juan 8:40 al 46. Ahí podemos ver que, al igual que hoy, algunas personas se empeñan en aferrarse a sus opiniones equivocadas, a pesar de la cuantiosa evidencia que muestra lo contrario. Los líderes judíos que estaban en oscuridad. Muchas personas, al igual hoy día, incluso dentro de la iglesia, tienden a rodearse exclusivamente de aquellos con quienes están de acuerdo o aquellos con los que están de acuerdo con ellos, como una manera para reforzar sus errores. Ese era el caso de los líderes religiosos. Hoy día, por más evidencia que se muestre de que Dios ha mandado un mensaje para la iglesia, el pueblo y los líderes especialmente no quieren creer. Veamos ahora Testimonios para los Ministros, página 72 y también la 73. Podemos ver que evidencias fueron dadas a los sacerdotes y a los príncipes, y cuán firmemente resistieron al Espíritu de Dios. Los que pretenden poseer sabiduría y piedad superiores pueden cometer los más terribles y fatales errores en su propio perjuicio, si permiten que su mente sea moldada por otro poder y siguen una conducta de resistencia al Espíritu Santo. Punto número 4. Teología desde arriba o desde abajo. Juan capítulo 4, versículos 46 al 54, narra la curación del hijo de un hombre judío, un noble. En este estudio hemos podido ver esta historia de este funcionario. Estaba al servicio del rey de Herodes. Su hijo estaba languideciendo en su lecho de muerte. Los médicos lo habían desahuciado. Desesperado, vino este hombre y buscó al gran médico, aunque en realidad no creía que era el Mesías prometido. Jesús lo sabía y sabía que si él no curaba a este hijo de este noble, él no creería más que él era el Cristo. Y aunque Jesús conocía los motivos de este hombre, no solamente deseaba sanar a su hijo, sino también despertar una fe genuina en él y, como resultado, también traer la salvación de su familia. Jesús le dijo al noble: si no vieren señales y milagros, no creen. Estas palabras, como aguijones, fueron hasta la conciencia de este padre desesperado y lo llevaron a cuestionar los motivos egoístas con los que él llegó.
llevándolo así a creer en Jesús por su propio bien. ¿Cuántos hoy día no actuamos por fe, no seguimos la teología de arriba? Esperamos primero ver señales antes de creer. Y en todas las edades, cuando Dios ha mandado un mensaje por medio de un mensajero, siempre se ha requerido de fe. La fe es la teología de arriba. La teología de abajo es aquella que se basa nada más en lo que ve. Punto número 5. Permanecer en Jesús. Juan capítulo 12, versículo 32, dice que Jesús, al ser levantado, a todos atraería hacia él. Jesús quiere atraernos y lo está haciendo como lo hizo anteriormente, como lo hace antes, lo hace ahora, pero no solamente quiere que seamos atraídos hacia él, sino que permanezcamos en él. Y se nos da la parábola de la vid y los pámpanos en Juan 15 del 1 al 11. Así es que vemos claramente el significado de estos versículos, que cuando el injerto no se adhiere a la cepa madre, ¿qué pasa? Se seca. Por lo tanto, sin la cepa madre, el injerto no puede hacer absolutamente nada. Así que el permanecer en Jesús es lo que nos va a ayudar a dar fruto. El sarmiento fructífero tiene una conexión viva con la vid. Fibra tras fibra, vena tras vena. Esa es la manera en que podemos así llevar mucho fruto. Así lo dice el comentario inspirado en Hijos e Hijas de Dios. Así como el injerto recibe vida cuando se une a la vid, el pecador participa de la naturaleza divina cuando se relaciona con Dios. Cuando estamos así unidos, las palabras de Cristo moran en nosotros y no somos ya impulsados por sentimientos espasmódicos, sino por principios vivos y permanentes. Hijos e Hijas de Dios, página 293. Así es que gracias por habernos acompañado durante todo este trimestre y luego empezamos otro para seguir estudiando las verdades de su palabra. Un gran abrazo para todos. Permanezcamos en Jesús y Él dará paz y luz a nuestra vida.